al igual que la ley del impuesto al valor agregado. Y en función a todo eso que estamos comentando, y lo comentamos de una manera muy específica, lo que tiene que hacer el gobierno federal, pues es incrementar en un momento dado la fórmula de distribución de la recaudación, porque hay una bolsa de recaudación en donde se recauda el impuesto sobre la renta, el IVA y el IEPS, que son los principales impuestos, y de aquí se reparte a las entidades federativas un 20% del Fondo General de Participaciones, se reparte el 1.25% del Fondo de Fiscalización y se reparte el 1% hacia el Fondo de Fomento Municipal. Pero, ¿qué es lo que sucede? Aunque los estados vayan a recibir el 22.5% de la recaudación de a lo mejor estos tres principales impuestos, pues eso no da en esencia una descentralización a la cual necesariamente tenemos que estar muy bien orientados hacia ella. Fíjense, les voy a pedir un favor, denme chance porque hay algo de buena suerte que acaba de suceder. Denme chance porque se acaba de meter un colibrí a la casa de ustedes. Esperen un segundito, por favor. Ok, contador. Son de buena suerte. Totalmente de acuerdo. Está con nosotros el doctor Vega. Igualmente para comentarles en este momento a los que se están integrando a la sesión, les recordamos los recesos, estamos iniciando el primero de 4:30 a 4:40 y el segundo de 6:30 a 6:40. De todos modos, si tienen alguna duda, estamos con mucho gusto aquí al pendiente. Si están presentando algún problema, también estamos a sus órdenes. Gracias. Como estaba todo cerrado, se quedó aquí adentro. Bien, una disculpa simplemente para que no se vaya a golpear el colibrí, pero ya abrimos ventanas, cortinas y todo para que pudiese salir. Es que me lo encontré por aquí volando encima de su servidor, pero bueno, yo tan emocionado que estaba hablando con la poca distribución que tienen las entidades federativas. Yo creo que es muy importante. Realmente es muy importante, compañeros, que efectivamente se descentralice un poco más los recursos y no queden centralizados en el gobierno federal, sino que haya la posibilidad de modificar esa fórmula de participaciones para que las entidades federativas, que son las que palpan de manera más directa toda la problemática del sector productivo, pudiesen tener una mayor recaudación en función a lo que se conoce como las participaciones. De esta bolsa de recaudación que ustedes observan en la lámina, se entiende que un 22.5, aunque aquí se menciona un 20 porque este es el de Fondo General de Participaciones, le va a las entidades federativas, estados y municipios, a través de lo que señalábamos como el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. De aquí las entidades, si ustedes observan los presupuestos locales de cada una de las entidades federativas, pues vemos que entre un 80 y un 90% de los ingresos que reciben las entidades federativas, de las que vive el presupuesto local de cada una de las entidades, provienen de este concepto que se llama participaciones, que viene de este fondo de recaudación. Y entonces ellos entre todos los estados viven de un 20% de las participaciones o de un 22.5%, y se centraliza la mayoría de los recursos en los programas de gobierno federal, que definitivamente tiene que haber una mayor descentralización para que los estados o los gobernadores de los estados, que son los que palpan más la economía directa, en cada una de sus entidades, puedan destinarlo a programas productivos para que podamos reactivar la economía de este país, porque a lo mejor este presupuesto que estamos analizando se puede llegar a quedar corto en este año.
A lo mejor la recaudación no va a ser así, a lo mejor el crecimiento que se pronostica de un 3% no lo vayamos a lograr. Recuerden que tuvimos una caída de un 9% derivado del año 2020 por todos los problemas que se nos suscitaron. Y bueno, esto es un comentario adicional que les hago en función a muchas personas que desconocían en qué consistía lo del pacto federal y que no saben cuánto es lo que realmente reciben las entidades federativas. Hay una centralización de recursos, sobre todo en las secretarías de Estado. Estas secretarías de Estado, en principio, también tienen sus propios presupuestos a nivel local. Como ustedes saben, hay delegaciones en las entidades federativas y los recursos que llegan a esas delegaciones, que aunque se aplican al Estado, provienen de la federación, pues son recursos que en principio son o fueron centralizados del gobierno federal y se conocen no como participaciones, sino que se conocen como aportaciones. Entonces, es importante conocer toda esta serie de acciones y es importante conocer, pues, que probablemente las cifras que nos estén expresando en el sentido de que el impuesto sobre la renta sí va a tener un incremento, pero el IVA y el IEPS van a tener un decremento, y el impuesto sobre automóviles nuevos también va a tener un decremento hasta del 30%, pues a lo mejor es de considerarse que probablemente el aspecto económico en el que vayamos a estar sufriendo en este ejercicio 2021 no se logre la meta de recaudación que establecieron y que aprobó el Congreso de la Unión, que de alguna manera presupuestó el Poder Ejecutivo. El otro 34.72% de la totalidad de los ingresos programados, que son 6.2 billones, casi 6.3 billones de pesos, el otro 34.72% prácticamente aplica a ingresos por venta de bienes gubernamentales y a la generación de deuda interna y de deuda externa. Eso de que el gobierno federal no se ha endeudado es una falacia. El gobierno federal definitivamente emite deuda interna, emite títulos de endeudamiento, emite CETES, emite PAGAFES, emite bonos de deuda, muchos títulos a través de los cuales genera una deuda interna y a través de los cuales incluso le paga intereses a los que financian al gobierno adquiriendo esa serie de títulos. Tomando como referencia todo ello y tomando como referencia que así está la ley de ingresos en materia de números en este momento, bueno, pues a ver, esperemos que se logre la meta, esperemos que se logre la recaudación. Lo único que sí les quiero comentar es que uno visualiza que si hay una merma en la recaudación en materia de IVA y de IEPS y del impuesto sobre automóviles nuevos, pues ¿cómo le va a hacer la autoridad para que en materia de ISR sí sea positiva la recaudación? En ese caso entraríamos ante un supuesto de que le va a apostar muchísimo la autoridad tributaria a la fiscalización. Entonces, para que tengan mucho cuidado en materia del ámbito de fiscalización, desgraciadamente hay muchos contribuyentes que no han podido, aunque quieran, no han podido cubrir adecuadamente sus adeudos, están financiando con el IVA, con el IEPS y con cuestiones de esa índole que no es correcto, que sabemos que no es correcto y que para eso estamos todos nosotros los que el día de hoy estamos aquí reunidos para asesorar a los contribuyentes y decirles que no es el camino adecuado y menos tener un endeudamiento fiscal porque no se sabe hasta qué momento habrá de salirse del mismo. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos estímulos de diferimiento del pago del impuesto, que nos den, que le estimulen al sector productivo el gobierno federal para que le den un respiro, sobre todo a aquellos negocios que definitivamente han estado ya pues en situaciones sumamente críticas. Bien, continuamos, dejamos un poquito los números en materia de recaudación, en materia de ingresos presupuestados para el 2021 y pues visualizamos en este momento que en el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación encontramos en referencia con la resolución miscelánea en la regla 2.1.23, encontramos que continúa la misma tasa de recargos
por mora, recargos moratorios que en principio habrá de cobrar la autoridad. La tasa de mora del punto 98, adicionándole un 50%, llegamos a la tasa de recargos, misma que también sale publicada en la resolución miscelánea, en la regla 2123 para el ejercicio 2021. Es la misma, es idéntica a la que ya veníamos pagando. Por otro lado, vamos a entrar a un tema muy, muy interesante, compañeros. Ojalá les deje cosas buenas este otro tema, que es el tema de los estímulos fiscales. Nuevamente, la Ley de Ingresos de la Federación, en el artículo 16, pues aparecen muchos estímulos fiscales que ya venían apareciendo en años atrás. Vuelven a aparecer estos estímulos, los cuales le pueden llegar a dar un respiro a muchos giros, sobre todo aquellos. En el primer estímulo que nosotros comentaremos en este momento es el estímulo para aquellos contribuyentes que consumen biodiesel o diésel en maquinaria, no en vehículos, sino en maquinaria. No es específico para vehículos. Todos aquellos que deducen este biodiesel o diésel van a poder hacer acreditable el IEPS que de alguna manera pagan al adquirir este combustible, lo van a poder hacer acreditable contra el impuesto sobre la renta, siempre y cuando no tengan a bien realizar operaciones con partes relacionadas, siempre y cuando tengan a bien llevar un registro del control de los consumos, que en principio se está manejando, se está pagando el IEPS de materia de biodiesel y de diésel, y en el sector primario, en el sector agropecuario, al cual también le aplica este estímulo, podrán hacer un acreditamiento del propio IEPS contra ISR, o en su caso podrán solicitar la devolución del IEPS respectivo. Por otro lado, este estímulo pues solamente es aplicable a contribuyentes que sus ingresos no excedan de 60 millones de pesos en el ejercicio fiscal. Después encontramos otro estímulo fiscal, que es para los transportistas. Recuerden que los transportistas, sobre todo aquellos que sus ingresos no exceden de 300 millones de pesos, van a tener la posibilidad todavía de que el pago de los peajes del derecho que se paga de uso de carreteras, ese pago de peajes lo puedan en un 50% hacer acreditable contra el impuesto sobre la renta. Eso sigue existiendo para los transportistas. Para los mineros, el pago del derecho sobre minería lo van a poder hacer acreditable contra el ISR que tengan que pagar, siempre y cuando sean mineros que sus ingresos no excedan de 50 millones de pesos. Para los productores o comercializadores de libros, se tiene una deducción adicional del 8% del costo de los libros, misma que podrán disminuir adicionalmente a las deducciones con comprobación que tengan o que puedan disminuir de los ingresos acumulables. En materia de importación de gas natural, siguen liberando a los importadores de gas natural de pagar el DTA, el derecho de trámite aduanal, que como ustedes saben, los que conocen un poco al respecto, saben que el derecho de trámite aduanal se paga a razón del 8 al millar sobre el valor de la importación. Sobre el valor de la importación, más los incrementables que pudiesen haberse dado por erogaciones realizadas en el extranjero y que de alguna manera se incluyen en el costo del gas importado. Por otro lado, entramos al artículo 23 de la propia Ley de Ingresos de la Federación, donde nuevamente encontramos el estímulo fiscal a los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal. Este estímulo fiscal a estos contribuyentes del RIF, que bueno, ya tienen varios años que iniciaron estos contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, y que en principio, cuando lleguen a cumplir sus 10 años, pues tendrán que abandonar el régimen de incorporación fiscal. Recuerden que en esencia pues, es un régimen para empezarles a generar cultura a un gran número de contribuyentes que no tienen la cultura fiscal necesaria. Y bueno, se creó este régimen en donde hay una banda de contribuyentes
banda me refiero, o una franja, vamos a cambiarle de nombre en vez de banda. Vamos a cambiarle de nombre. Hay una franja de contribuyentes que sus ingresos no exceden de 300,000 pesos durante el ejercicio fiscal y que todavía pueden estar liberados si no exceden de ese monto, de pagar impuestos sobre la renta, de pagar impuesto al valor agregado y IEPS en su caso. Bien, eso sigue existiendo en este estímulo, al igual que la aplicación de tasas reducidas con acreditamientos inmersos en materia de IVA y en materia de IEPS. Y aplicándole a ese IVA reducido y a ese IEPS reducido que ya tiene un acreditamiento inmerso, aplicándoles los subsidios que tengan en función al año que vayan cursando para disminuir el pago de ese IVA o el pago de ese IEPS. Ya sea en un 100%, si es su primer año, en un 90%, en un 80%, segundo, tercer año, respectivamente, que lo contempla el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación. Y quiero comentarles algo importante que nos lleva en esencia a la economía de opción. En muchos de estos casos podemos entrar en economía de opción, podemos considerarlos como un mecanismo que nos puede ayudar a apoyar a los contribuyentes, y es recordarles el hecho de que en la ley del impuesto sobre la renta, ya que hablamos de estímulos de la ley de ingresos, de que en la ley del impuesto sobre la renta también existen estímulos fiscales. Y estos estímulos fiscales nosotros los encontramos en el título 7º de la ley del impuesto sobre la renta. Se los voy a mencionar rápidamente para que ustedes los contemplen, no los pierdan de vista. A lo mejor ahorita los pueden utilizar en esta situación tan crítica que están muchos contribuyentes, para que los ayuden, para que los apoyen. Entre otros, por ejemplo, encontramos en el capítulo 1 de este título 7º de los estímulos de ISR, encontramos el hecho de que las personas físicas en su declaración anual, de manera conjunta con las deducciones personales, puedan disminuir un estímulo fiscal consistente en ahorros que pueden realizar en cuentas especiales del ahorro o a través de aseguradoras o en algunos títulos de inversión que de alguna manera autorice la Secretaría de Hacienda para que las propias instituciones financieras o los intermediarios bursátiles o las aseguradoras ofrezcan este tipo de cuentas especiales de inversión o de ahorro. Estas cuentas especiales ustedes podrán aperturarlas antes de la declaración anual. Por ejemplo, ahorita que vamos a presentar la declaración anual 2020 en el mes de abril, una persona física que sabe que a lo mejor le va a arrojar una cantidad alta a pagar, puede en este momento, en enero, en febrero, en marzo, hasta un día antes de presentar la declaración anual, el día último de abril, puede aperturar una cuenta especial del ahorro, puede llegar a ahorrar lo que guste, pero con un tope deducible de hasta 152,000 pesos deducibles, sin entrar al límite de las deducciones personales, porque esto es un estímulo separado, y tomando como referencia deducir esos 152,000 pesos en la declaración anual 2020, aunque lo aperturen ustedes en estos meses del 2021. Fíjense, ese es un beneficio que en principio hay que tomar ahorita durante los meses, hay que comentárselos a las personas que alcancen ustedes a visualizar que pudiesen en un momento dado generar un impuesto por pagar fuerte en su declaración anual. Lo único que debemos de considerar es que ese ahorro se tiene que conservar en la cuenta durante 5 años. Lo debes de conservar mínimo durante 5 años, y ya dijimos que el límite era hasta 152,000 pesos deducibles. Claro, puedes ahorrar menos, deduces menos, puedes ahorrar más, pero deduces hasta 152,000 pesos. ¿Qué es lo que sucede cuando a los 5 años el contribuyente retira este ahorro, el cual no pagó impuestos sobre la renta, sino al revés, fue un ahorro que en esencia fue deducible? Al momento en que la persona física retira este ahorro, nosotros nos encontramos que la persona física en el capítulo de los demás ingresos, específicamente en el artículo 142 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, le señala que deberá de acumular el ahorro que hizo deducible con el estímulo fiscal del artículo 185 de la ley,
y que la institución financiera le habrá de retener la tasa máxima de la tarifa. En este caso le van a retener sobre ese ahorro que retira a los 5 años, le van a retener el 35%, pero va a ser pago provisional, no va a ser pago definitivo. Se va a acumular a los 5 años el ahorro y se va a poder acreditar en la declaración anual la retención de la tasa máxima de la tarifa. Esto es como en esencia se maneja este estímulo, que en principio es un estímulo, pues pudiésemos decir, importante, interesante para muchos contribuyentes que de alguna manera ustedes los alcanzaran a visualizar, que son contribuyentes que en su declaración anual pudiesen estar con saldos por pagar sumamente altos. Bueno, también recordemos